y voy a compartir pantalla. Entonces, esto es lo que nos quedamos la última clase, que fue revisar todo lo relacionado a los circuitos lógicos programables. Por ahí les había puesto una actividad en la que les pedía pues algunos ejercicios que ahorita les voy a mostrar cómo era que se solucionaba. Entonces, bueno, vimos que esta era la manera, una de las formas en las que podíamos, o la nomenclatura en la que podíamos tener los circuitos lógicos programables en los cuales teníamos fusibles, cómo se indican las conexiones, cómo se indica cuántas líneas de conexión tiene cada compuerta. Y decíamos que esta era una tecnología basada en fusibles y después pasábamos a la tecnología basada en transistores. Entonces, por ahí les pedía yo que mostraran cómo se programaba la siguiente función lógica en un circuito lógico programable. Tienes variables y la solución pues es la siguiente. Este era el circuito que tenían que encontrar. También podían haberlo hecho de la manera, de esta manera en la que ponían todas las líneas y solo los cruces, pero pues es algo así lo que se les pedía. En el primer caso tenemos pues las variables A, B negada y C. Indicamos cada una de las conexiones en un cruce con la línea. Indicamos también a la entrada de cada compuerta cuántas líneas de conexión tenemos. Y al final, pues, lo único que hacer es marcar los cruces, ¿no? Marcamos los cruces y al final todo entra a la compuerta OR. Y así es como se hace, pues, nuestra función lógica que se encuentra en suma de productos o suma de mini términos. Después pasábamos a lo que era el SPLD y el CPLD. Y aquí teníamos otro ejercicio, el cual, bueno, aquí mostramos cómo tenemos una matriz en la entrada y una matriz en la salida. Y lo que se les pedía en el ejemplo, pues era mostrar las conexiones programadas en un bloque funcional necesarias para generar la siguiente función de suma de productos a partir de dos macroceldas diferentes. La primera macrocelda, pues era esta función que tenemos arriba, y en la siguiente macrocelda es la segunda función que tenemos aquí abajo. Y lo que había que hacer, pues era prácticamente indicar todos los cruces para poder formar todos los mini términos y después hacer los cruces indicados en cada macrocelda para tener pues la suma de productos. Entonces, de este lado, lo que vamos a tener es nada más la creación de los mini términos, y ya en este lado hacemos la creación de las funciones. Entonces, solo necesitábamos dos macroceldas para poder formar las dos funciones lógicas que se nos pedían. Pasando al siguiente ejercicio, lo que teníamos era por acá, más adelante. Ok, teníamos lo que era la LUT, la LUT, y les encargaba un ejercicio para hacer esta función de aquí. Entonces, para hacer esa función, lo único que teníamos que hacer, pues era indicar prácticamente en cuáles combinaciones teníamos un 1 a la salida, o más bien poner un 1 en la celda indicada, la combinación indicada. En este caso, por ejemplo, buscamos la combinación en la cual A0 solo está negado. Buscamos la combinación donde A0 está negado y poníamos un 1 aquí. Buscamos la combinación de este lado donde solo A2 no está negada. Buscamos aquí solo donde A2 no está negada y ponemos un 1. Y así sucesivamente construimos los 1, 2, 3, 4, 5 mini términos de nuestra función. Y automáticamente pues se forma nuestra función lógica a la salida. Eran ejercicios bastante intuitivos y pues así de intuitivo es la programación de lo que viene siendo los circuitos lógicos programables. Vamos a pasar ahora a lo que viene siendo ya la introducción a VHDL, que fueron los dos documentos que les compartí durante la semana. Por ahí se describe prácticamente lo que es un lenguaje de descripción de hardware y pues se explica en algunos términos diferentes que un lenguaje de descripción de hardware pues no es una manera de programar de programas de alto código, pues en realidad son descripciones que lo que hacemos es describir el funcionamiento de un circuito de una manera en la que la computadora lo entienda. Entonces, bueno, pues este es un lenguaje que fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y pues como ya sabemos, mucha de la tecnología está creada por el Departamento de Defensa, a veces con fines bélicos, otras veces pues
salen de los departamentos de investigación de, este, mm, de esta área, pues, de los Estados Unidos, ¿no? Y se originó en la década de los 80 como una forma de documentar, pues, un proyecto basado en circuitos integrados. Y este programa o este proyecto llevaba las siglas BHCIC. Entonces, pues, se fue abreviando esto y tenemos ahora el nombre de VHDL. El VHDL, pues, ya es un código estandarizado o es un lenguaje, por decirlo de alguna manera, estandarizado, el cual lleva, pues, el estándar de la IEEE, que como sabemos es una organización, pues, muy grande referente a la investigación de la electrónica. Entonces, ¿qué es el lenguaje de descripción de hardware? Pues va a ser un lenguaje diseñado para que la computadora interprete la manera en la que se construye un circuito, la manera en la que funciona un circuito. Entonces vamos a tener un formato básico que vamos a tener que seguir siempre al momento de estar haciendo un código en VHDL. Este formato va a estar compuesto de 3 partes, 3 etapas. La primera etapa es las librerías, qué librerías vamos a estar utilizando, qué paquetes vamos a estar utilizando para que nuestro programa identifique precisamente instrucciones. La segunda parte, que es la que yo puse aquí como punto número 1, pues es la definición de lo que entra al circuito y lo que sale de este, a la cual lo vamos a llamar entidad. Y esa entidad, pues va a ser prácticamente una abstracción del circuito. Y en tercer parte, vamos a tener lo que viene siendo la definición de la forma en la que las salidas responden a las entradas. O dicho de otra manera, cómo es que funciona esta abstracción del circuito. Ahorita lo vamos a ver más gráficamente cómo es que lleva esta estructura. A esta última forma se le llama arquitectura. Entonces, si se comprende cómo funciona cada uno de estos elementos y cómo se conectan los elementos entre sí, podemos comprender la forma en la que opera el circuito. Entonces, vamos a tener algunos elementos básicos. Principalmente, tenemos que distinguir qué es el HDL. HDL, pues, es el lenguaje de descripción de hardware. Y vamos a tener diferentes lenguajes de descripción de hardware. Vamos a tener el de Altera, que es HDL. Vamos a tener otro que se llama Verilog, vamos a tener el VHDL, que es en el que nos vamos a centrar, y pues cada uno de estos tiene sus instrucciones precisas. Este lenguaje pues se va a utilizar o va a ir acompañado de un programa CAD en el cual vamos nosotros a poder poner nuestras instrucciones para que el programa lo interprete. Entonces, como ya les mencioné, los dos lenguajes más utilizados son el VHDL y el Verilog, a pesar de que hay más. Entonces, estos dos son los que más se utilizan en la industria y pues el que es el líder ahorita en todos lados, pues viene siendo el VHDL. Por eso nos vamos a centrar más en él. Entonces, dice que al describir el código HDL, el usuario puede sintetizar el código en componentes digitales lógicos como compuertas y flip-flops que pueden ser cargados en dispositivos como el FPGA. Entonces, al finalizar nosotros de programar o de hacer un código en HDL, lo que estamos haciendo es una descripción de las conexiones que debe de hacer internamente nuestro FPGA. Esto ya lo vamos a analizar un poquito más adelante. Para HDL vamos a tener unos que se llaman módulos y pues van a seguir la estructura general de los lenguajes de software como C, lenguajes de alto nivel como lo es C. El módulo va a tener un código fuente escrito en un estilo de lenguaje de alto nivel y los editores de texto ya están suministrados por los proveedores de los paquetes de HDL. O sea, el programa CAD que vamos a utilizar ya trae un editor de texto en el cual nosotros vamos a llegar y vamos a poner nuestro código y vamos a compilar para ver qué es lo que hace nuestro circuito. Entonces, como ya lo había mencionado, el sistema digital va a estar descrito por sus entradas. Por un lado, va a estar descrito por las entradas y salidas que tiene el sistema y por otro lado, por la manera en la que funciona esta caja negra, por verlo de alguna manera. Y toda la arquitectura, cualquier arquitectura que tengamos, va a estar relacionada a una entidad. Entonces, esto es lo que les comentaba. Podemos ver la forma básica de un programa en HDL con estos 3 bloquecitos. El primer bloquecito es lo que viene siendo la documentación, las librerías y paquetes que vamos a utilizar para que nuestro editor de texto identifique las funciones que estamos poniendo.
Por otro lado, van a ser la definición de entradas y salidas, que a esto lo vamos a llamar entidad. Y por último, vamos a tener la descripción funcional o la descripción de cómo es que funciona nuestro circuito, a la cual la vamos a llamar arquitectura. Y pues cada una de estas partes debe de llevar algunas cuantas reglas, ¿no? En primer caso, lo que viene siendo la documentación de librerías, pues vamos a tener algo como este estilo que tenemos aquí. Vamos a tener que usar siempre esta librería, que es la librería de estándar de la IEEE, y estos de aquí abajo son paquetes. Dependiendo de qué es lo que vamos a hacer en nuestro código, pues agregamos o no agregamos algunos de los paquetes. El paquete más utilizado es este de aquí, que es el IEEE.std-logic-1164.al, que es el que contiene pues prácticamente todos los operadores lógicos y todos los operadores booleanos que vamos a ver un poquito más adelante. Estos de aquí ya son utilizados para algunas funciones más específicas. Entonces, como en primera instancia, pues ya tenemos lo que viene siendo la documentación, cómo es que se van a trabajar y cuál es la forma que deben de llevar. Hay que tener en cuenta que cuando terminamos una de las instrucciones, pues termina con este punto y coma, tal cual como se hace en lenguajes de alto nivel. En segundo bloque, la definición de entradas y salidas, tenemos a la entidad, y la entidad pues también va a tener algunas restricciones o algunas cualidades específicas. Como ya lo mencioné, la entidad es una abstracción del circuito. ¿Qué quiere decir que es una abstracción del circuito? Pues es como si nosotros viéramos un bloque, nada más, un bloquecito. A ver, permítanme. Es como si nosotros viéramos solo una pequeña caja en la cual solo tenemos descritas cuáles son las cosas que entran a esta caja y cuáles son las cosas que salen de esta caja. A nosotros no nos interesa saber todavía qué es lo que hace. Nuestra entidad lo único que va a describir es lo que entra, pueden ser variables, la variable A y B, y de salida podemos tener pues cualquier otra variable, ¿no? La variable X y la variable Y. Todavía nosotros no sabemos qué es lo que hace esto de aquí. Esto de aquí es todavía un enigma para nosotros y en este punto no nos interesa. Lo único que nos interesa pues es prácticamente saber qué es las entradas y salidas que tiene mi sistema y cómo es que se llama este bloquecito. En este caso, pues lo voy a llamar como función, ¿no? Todavía no sabemos qué es lo que hace, le tenemos que poner un nombre a esta entidad y ya más adelante, pues tenemos que enlazar este nombre que le ponemos a la entidad con el funcionamiento de nuestro circuito. Entonces, hasta ahorita, esto es lo que es la entidad. Es una abstracción, es como si viéramos un bloque que no sabemos qué hace, ni nos interesa saber qué es lo que hace hasta ahorita. Lo único que nos interesa saber es qué es lo que entra al bloque y qué es lo que sale del bloque. Y pues esto de aquí se va a definir con algunas formas específicas. Me borro esto. Ok. Entonces, ¿cómo es que se va a definir esta entidad? Pues va a llevar una nomenclatura o una descripción de esta manera de aquí. Entonces, lo que vamos a decir es, pues nosotros tenemos este bloquecito de aquí, que es mi entidad, pero esta entidad va a tener un nombre. Entonces, este nombre de aquí, pues es cualquier nombre que nosotros le pongamos acá. Yo puse, o les estoy poniendo en esta sintaxis, algunas palabras en mayúsculas y resaltadas en negritas, como esta palabra, esta palabra, esta palabra, esta y esta de acá. Estas palabras son palabras designadas por nuestro lenguaje de HDL. O sea, estas palabras no las podemos modificar y son palabras que tenemos que tomar en cuenta siempre que hacemos una entidad. No son modificables. Las palabras que son modificables por el usuario van a ser las palabras que se encuentran en minúsculas. Todas estas palabras que se encuentran en minúsculas, nosotros las podemos asignar. O sea, este nombre de aquí o esta entidad, yo le puedo dar cualquier nombre que yo quiera, independientemente si lleva mayúsculas, minúsculas, números. Cualquier cosa que entre en esta sección, yo le puedo asignar el nombre que yo quiera. De igual manera, puedo nombrar las entradas de la manera que yo quiera y puedo llamar las salidas de la manera que yo quiera y los puertos de la manera que yo quiera. Y acá en tipo, pues va a haber diferentes tipos que puedo utilizar
ya sea para las entradas o para las salidas, tipo de dato que puede utilizar. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, o ahorita a continuación. Y pues la estructura de la entidad es de esta manera que estoy poniendo aquí. Debemos de inicializar la entidad con la instrucción entity, el nombre de la entidad y la palabra is. O sea, lo que estoy diciendo es, la entidad que lleva el nombre tal es, y ahí iniciamos la descripción de esta entidad, y lo que debemos de hacer, pues, es numerar todos los puertos que voy a estar trabajando, puertos de salidas y puertos de entradas que va a llevar mi entidad. Si yo aquí tengo 3 entradas, por ejemplo, A, B y C, pues yo estos nombres de aquí, pues los nombraría A, B y C. Y lo pondría, pues, aquí, ¿no? Puerto A, B, y C. 2 puntos van a ser de entrada, perdón, y va a llevar un tipo de dato, pues X, ¿no? Todavía no vemos qué tipo de dato. En este caso, pues yo les podría decir que podría ser un std-logic. Y termino mi instrucción. Y si mi circuito solo tiene una salida, por ejemplo X, pues aquí en salidas solo pondría X, 2 puntos, le diría que es una salida y le daría el tipo, pues en este caso podría ser también std-logic. Punto y coma, y terminaríamos nuestra entidad cerrando paréntesis, cerrando el paréntesis antes del punto y coma, y la entidad se termina con la instrucción end y el nombre que le hayamos asignado. Entonces, esta es la estructura básica de la entidad, cuáles son los elementos que debe de llevar y cómo es que cada uno de estos elementos que lleva dentro, qué es lo que significa. Como ya lo mencioné, aquí en la entidad puedo tener puertos y pues los puertos pueden ser de diferentes tipos. Los puertos pueden ser de entrada, de salida, y podemos tener algunos puertos de entrada y salida. Dependiendo de la función que estemos haciendo, pues se pueden trabajar o no se pueden trabajar. Cada uno de estos puertos pues tiene sus restricciones también, ¿no? Los puertos de entrada solo se pueden leer en el programa y no modifican su valor internamente en la descripción, ya que solo son elementos de lectura. No podemos modificar el valor, solo podemos leerlo. Los puertos de salida solo se pueden escribir, no se puede tomar una decisión dependiendo del valor que tengan. Entonces esto es importante, solo podemos escribir, pero no podemos tomar decisiones dependiendo de lo que tenga el valor de esta salida. Esto implica pues que solo sean de lectura. Si se requiere escribir un puerto a la vez que se lee, pues tendríamos que tomar en cuenta un puerto in-out o buffer. Entonces, como ya lo había mencionado, pues prácticamente esta es la manera en la que se estructura la entidad. Tenemos un bloquecito, no sabemos todavía qué hace. Tenemos un par de entradas que entran a este bloque que lleva por nombre F, o F de function o de función, y tiene una salida Y. Entonces, para hacer la entidad de este bloquecito, pues lo hacemos como les mencioné anteriormente. Ponemos entidad F is y empezamos a declarar los puertos. Ponemos port, abrimos paréntesis y declaramos los puertos de entrada como A, B. También podríamos hacerlo independientemente. Si cada uno de estos puertos tuviera entrada de dato diferente, pues podríamos hacerlo en 2 líneas distintas. Por ejemplo, A, 2 puntos in. Este es el tipo de dato que lleva esta entrada. Lo podríamos big vector, por ejemplo, big-vector. Declaramos el tamaño del vector y luego podríamos poner el otro puerto en dado caso de que tuviera otro tipo de dato como std-logic. Y por último, pues declaramos la salida. Si las entradas tienen el mismo tipo de dato, pues se puede hacer en un solo renglón la declaración de estas entradas. Terminamos la entidad con el cierre del paréntesis, punto y coma, y la instrucción end o terminar la entidad F y punto y coma. Entonces, esto ya es una entidad. Ya sabemos cómo es que se declara. Ahora nos falta ver pues algunas cositas referentes a los tipos de datos, qué tipos de puertos, etcétera, etcétera.
Por otro lado, ya les había mencionado que tenemos la arquitectura, que la arquitectura ahora sí viene siendo lo que hay adentro de este bloque. La arquitectura es para qué vamos a utilizar las entradas o cómo es que la salida se va a modificar dependiendo de los valores que toma las entradas. Entonces, eso es la descripción del bloque interno y a eso le vamos a llamar arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que va a definir la arquitectura? Bueno, pues este va a describir el funcionamiento de la entidad, qué es lo que hace la entidad, y va a definir internamente el circuito, va a tener también algunas señales internas, funciones, procedimientos y constantes. Estas cosas no se declaran en la entidad, se declaran directamente en la arquitectura, y la descripción de la arquitectura pues va a tener diferentes formas. Por ahí en los documentos ya pudieron ver algunos de los tipos de programación que se tiene en HDL, y pues es prácticamente el tipo de descripción que se va a tener en la arquitectura. La estructura básica de la arquitectura es la siguiente, y al igual que en la entidad, pues tenemos que iniciar con la palabra del bloque que estamos describiendo. En este caso, inicia con la palabra architecture, debe llevar un nombre, la arquitectura. Aquí es donde yo les mencionaba que ya se va a tomar el nombre de la entidad. Por un lado, estamos nombrando la arquitectura de una forma que nosotros queramos, y aquí mandamos llamar la entidad que ya habíamos descrito anteriormente. Lo que estamos diciendo, que la arquitectura tal, o la arquitectura que lleva un nombre X, de la entidad que ya habíamos descrito anteriormente, es, y empezamos a hacer la descripción de nuestra arquitectura. Antes de iniciar la descripción de la arquitectura, aquí podemos declarar algunas cosas. Podemos declarar algunas cosas como constantes, señales, componentes, tipos, etcétera, etcétera. Todas esas descripciones que no entran o que no caben dentro de la entidad, perdón, las hacemos dentro de la arquitectura en esta sección, antes del begin. Entonces, esta palabra, begin, es la que nos va a inicializar la arquitectura, es la que nos va a decir, bueno, aquí inicia todo esto de aquí, es el funcionamiento de la arquitectura. Todas estas cosas que están aquí arriba son cosas que necesitamos describir para que nuestra arquitectura funcione. Son algunas cosas, como ya les mencioné, que no están dentro de la entidad, pero que se requieren para poder hacer la correcta descripción de la arquitectura. Entonces, básicamente, el funcionamiento o la descripción del funcionamiento comienza después de la palabra begin. Y aquí, después de la palabra begin, pues ya vamos a tener algunos códigos de descripción, vamos a tener instrucciones concurrentes, vamos a tener ecuaciones booleanas, componentes, también aquí podemos hacer declaraciones, y vamos a tener algunos otros elementos como son procesos. Estos procesos pues llevan su estructura también individual, o sea, tienen su estructura que debemos de seguir para que pueda hacerse el correcto funcionamiento de este proceso. Más adelantito les voy a decir qué es el proceso y cómo es que funcionan estos procesos. Pero estos, hasta ahorita, lo que sabemos es que van dentro de la arquitectura después del begin. Y para finalizar, para terminar nuestra arquitectura, pues se termina igual como terminamos la entidad, que es la palabra end o finalizar y el nombre que le hayamos asignado a la arquitectura aquí arriba. Entonces, vamos a tener que el código BHDL, propiamente dicho, va a estar descrito dentro de la arquitectura. Y cada arquitectura va asociada a una entidad. No podemos tener arquitecturas que no tengan una entidad descrita anteriormente. Así como no podemos tener entidades que no lleven una descripción de arquitectura. Dice por aquí que a continuación y antes del begin, pues vamos a definir todas las variables, señales internas que van a ser necesarias para describir el comportamiento del sistema. Eso ya se los había explicado. Y el cuerpo de la descripción de la arquitectura, pues va encerrado entre la palabra begin y end. Y pues para finalizar esta arquitectura, después de la palabra end, ponemos el nombre que le hayamos dado a la misma. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Este ejercicio se los puse también en el documento, de cómo es que se haría pues prácticamente toda la descripción de la entidad de este circuito y de la arquitectura de este circuito. Como podemos ver, es un circuito bastante sencillo, es nada más la descripción de una compuerta lógica que es una ANS, y para esto pues tendríamos que dividir nuestra función o nuestro circuito como si fuera un bloque.
Y en la primer parte, este bloque no nos interesa saber qué es lo que hace. Yo puedo borrar esto de aquí, lo puedo quitar, lo puedo bloquear, y lo único que me interesa es esto de aquí, que son las entradas y que son las salidas que tenemos para esta función. ¿Y qué nombre le voy a dar a este bloque? En este caso, pues se le está dando el nombre de AND2, o compuerta AND. Estoy dando el nombre de compuerta AND, más bien. Entonces, este bloquecito va a llevar el nombre de compuerta AND. Entonces, ya con estos elementos puedo hacer la descripción de mi entidad. Entonces, yo digo, inicio con la palabra entity, la entidad que lleva por nombre compuerta AND va a ser, e inicio la descripción de los puertos. Pongo la palabra port, abro paréntesis, y aquí es donde voy a empezar a listar todas mis entradas y salidas. Por este lado veo que tengo dos entradas, que son la entrada A y B, seguida de dos puntos. Pongo el tipo de puerto que es, va a ser un puerto de entrada, y el tipo de dato que va a tomar esa entrada. El tipo de dato pues va a depender, según la función que nosotros estemos haciendo, pues va a ser de diferentes tipos. Ahorita más adelante vamos a analizar qué tipos vamos a tener aquí para los puertos. Entonces ahorita pues yo le puedo poner que son bits, ¿no? Nada más van a estar entrando bits aquí, ya sea ceros o unos, son los cambios que van a estar teniendo mis entradas. Y luego brinco renglón, sin antes poner este punto y coma, y pongo la descripción de la salida, que es una salida Y, como aquí lo vemos en el dibujito, y le pongo que es tipo de puerto de salida y el tipo de dato que va a tomar. Si las entradas tienen tipo de dato bit, pues la salida también va a tomar un bit, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí solo va a estar cambiando ceros y unos, y la salida también puede estar cambiando solo entre ceros y unos. Por lo tanto, pues el tipo de dato va a ser bit. Y por último, pues para terminar la descripción de esta entidad, pues tengo que terminar con la palabra end y el nombre que le haya dado yo a la entidad. Punto y coma, y aquí se finaliza la primera parte de mi programa, que viene siendo la entidad. Hasta aquí es la primera parte. Obviamente ya sabemos que aquí está faltando una parte para poder tener completo el programa, que es la descripción de las librerías, la parte superior. Aquí obviamente, como es un ejercicio nada más para saber cómo es que se hace la descripción del circuito, pues las librerías las pasamos por alto. ¿Qué es lo que falta? Bueno, pues ahora sí ya tenemos descrito o ya tenemos hecha esta descripción de la abstracción del circuito, pues ahora sí quito este bloqueo que yo había puesto, esta restricción que yo había puesto, y ahora lo que me interesa pues es saber qué es lo que hay dentro. Ahora ya no me fijo en esto de aquí ya no me interesa, esto de aquí ya lo describí, ahora solo me falta saber qué es lo que hace o qué es lo que va a hacer la modificación, qué modificación le voy a hacer a la salida dependiendo de las cosas que haya en la entrada. Y esto de aquí, pues se va a hacer dentro de la arquitectura. Ahora sí, iniciamos la descripción de la arquitectura, ponemos la palabra architecture, le doy un nombre a esta arquitectura, en este caso le estoy dando la palabra CKT o circuit, estoy diciendo la arquitectura circuito de la entidad que ya describí aquí arriba, de compuerta AND, va a ser inicio. Aquí no tengo ninguna señal, no veo que haya ninguna señal, no veo que haya ningún puerto, nada que tenga que describir antes del begin, en esta parte. Por lo tanto, inicio directamente con el begin. ¿Qué es lo que va después del begin? Pues ahora sí la descripción del circuito. ¿Qué es lo que está haciendo? Y esto de aquí, pues no es más que una expresión lógica, ¿no? Ya sabemos, ya hemos visto que una compuerta lógica, pues tiene asignada una expresión de salida. ¿Cuál expresión de salida? Nosotros nos fijamos, tenemos la expresión, esta expresión booleana, la cual y va a ser igual a a.b o a and b. Entonces lo único que tengo que hacer es poner esta función lógica pues en este punto de aquí. Obviamente pues va a llevar algunas cuestiones que no vemos en esta expresión lógica aquí. ¿Qué cuestiones? Pues algunas cuestiones como este símbolo de aquí. Lo que nosotros estamos haciendo con este símbolo es un símbolo de asignación. Estamos asignándole a la salida Y la operación o cualquier valor que nos genere la operación
A, AND, B. Esta palabra AND la podemos usar como operador, no vamos a utilizar ni el punto, ni el más, ni ningún otro operador para hacer las expresiones booleanas. En nuestra librería, cuando nosotros ponemos use IEEE.std-logic-1164.al, en esta librería ya estamos contemplando este tipo de funciones, las funciones lógicas. Entonces nosotros podemos poner directamente la palabra AND como si fuera un operador lógico y internamente mi circuito va a hacer la operación AND. Internamente yo le estoy indicando a mi circuito que me haga este tipo de operación que tengo aquí arriba. Entonces lo que estoy haciendo pues no es nada más que asignarle a la salida el valor de una operación. Cualquier valor que me tome esta operación, cualquier valor que tome AND, perdón, cualquier valor que tome A y cualquier valor que tome B, lo voy a meter en la operación AND y cualquier valor que me genere esta operación, se lo voy a asignar yo a la salida del circuito. Entonces nada más queda concluir, ya tengo descrito cuál es el funcionamiento del circuito. Solo queda terminar la entidad. ¿Cómo la termino? Pues con la palabra end y con el nombre que le haya dado a la entidad. Y de esta manera estoy haciendo la descripción total del funcionamiento y de las características de entrada-salida de mi circuito. Si hay alguna duda en algún punto, sabe que me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte. Dice, en este ejemplo, la operación del hardware se describe mediante una ecuación de álgebra booleana. Entonces se establece que a la salida se le debe de asignar, por medio de este símbolo, que es el menos igual o el menor igual, el nivel lógico producido por la operación entre A, AND, B. Entonces, a este tipo de instrucciones les vamos a llamar instrucciones de asignación concurrentes o instrucciones concurrentes. Lo que significa que todas las instrucciones entre el begin y el end se evaluarán en forma constante y concurrente. En este tipo de asignaciones, entonces, no importa el orden en el que estén estas instrucciones. Todas las instrucciones se van a efectuar en paralelo. A diferencia de los lenguajes de alto nivel, en un lenguaje de alto nivel es secuencial. Primero se ejecuta esta instrucción y luego se ejecuta esta instrucción y después en otro ciclo de reloj se ejecuta esta instrucción. En el caso de VHDL, si nosotros tenemos muchas instrucciones aquí de asignación, por ejemplo, A XOR B, y aquí yo tengo una Z, le estoy asignando la operación A OR B, por ejemplo, estas instrucciones todas se ejecutan al mismo tiempo, se ejecutan en paralelo, porque aquí no estamos siguiendo un código. Lo que estamos haciendo es precisamente un circuito. ¿Qué circuito? Pues un circuito en el cual yo tengo una compuerta AND y luego tengo una compuerta XOR en paralelo con esta compuerta AND. Perdón, esto no es una compuerta XOR. Me borro esto de aquí. Yo tengo una compuerta XOR por aquí. Esta de aquí ya la analizaremos un poquito más adelante. Bueno, esto de aquí y a otra salida. No quiere borrar. Bueno, se trabó esta cosa ya. Y luego tengo aquí otra compuerta, una compuerta OR, y todas estas entradas, todas estas compuertas se están evaluando en paralelo. No llevan una forma secuencial como lo hacen los lenguajes de alto nivel. Entonces, esto es importante. Hay que tener en mente... Ya se quedó aquí trabada esta cosa. A ver, permítanme un poquito, déjenme vuelvo a abrir el documento porque está como cerrado, como trabado. Ay, sigue trabado.
Bueno, no sé qué pasó, chicos. Ahí se quedó fijo el dibujito ese que hice. Y parece ser que va a estar estorbando un ratito. Bueno, vamos a continuar. Ya hicimos la descripción de este circuito y vamos a decir que a ese tipo de instrucciones las vamos a llamar instrucciones concurrentes. Entonces eso hay que tenerlo claro y hay que saber cómo es que funcionan estas instrucciones concurrentes. Entonces el orden en el que se listan estas instrucciones no es relevante ya que se trabajan de manera paralela. Podemos escribir una antes que la otra y esto va a ser, la ejecución de las mismas va a ser en paralelo. Está bastante trabada esta cosa. Es verdad que ya reinicié el programa. No me deja. No me deja borrar estos. Bueno, espero que no estorbe mucho eso de ahí. Que sí se ve mucho. Bueno, vamos a tener que, en muchos diseños, vamos a tener la necesidad de definir puntos de señal, o sea, puntos intermedios dentro de nuestra operación que nos van a ayudar para describir nuestro circuito. A estos puntos les vamos a llamar señales y estos de aquí, pues, no son más que algunos puntos o nodos dentro de los circuitos. Ya sabemos lo que es un nodo en circuitos analógicos, pues en circuitos lógicos vamos a también trabajarlos igual y van a ser puntos intermedios entre elementos. Entonces, en HDL a estos puntos les vamos a llamar como señales locales y se van a definir con la palabra signal. Entonces, aquí vemos un ejemplo de lo que viene siendo una señal o un nodo intermedio. El nodo intermedio lo vemos en este punto de aquí, que es el punto M. Si se fijan, es un punto intermedio entre dos elementos y este punto pues no está declarado en la entidad. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos esto como un bloque, pues lo único que estamos declarando por un lado son las entradas A, B y C y por otro lado la salida Y. Entonces, este punto intermedio, este nodo llamado M, pues lo podemos declarar dentro de la arquitectura, como ya lo había mencionado, antes del begin. Y este punto, pues es un nodo que a mí me interesa o podría ser de importancia para hacer la declaración de algunas funciones de manera diferente, pues, o de manera más ordenada. De este lado vemos el código que me genera este circuito o que me hace este circuito. Vamos a ver la entidad de la figura, que yo llamé así a esta entidad. La entidad de la figura es, y la voy a empezar a describir todos los puertos. Por un lado tenemos las entradas, A, B y C. Les pongo aquí que el tipo de puertos de entrada, el tipo de dato, punto y coma, y me sigo a las salidas. La salida va a ser una salida Y. Pongo el tipo de puerto out y pongo el tipo de dato bit. Termino la entidad con la palabra end y el nombre que le haya dado yo a esta entidad, que es fig. Entonces, inicio ahora la arquitectura y en la arquitectura pues voy a poner el nombre también CKT o circuit de la entidad figura. Va a ser, y aquí ahora sí inicio la descripción. Ya había mencionado que antes del begin se hace la declaración de todas las señales o de cualquier otro elemento que vamos a necesitar para hacer la correcta descripción de esta arquitectura y por lo tanto voy a declarar yo la señal con la palabra signal, espacio, le doy el nombre a la señal, en este caso va a ser el nombre M, dos puntos, tipo de dato y termino esta instrucción. Ahora sí, inicio la señal con la palabra, inicio la arquitectura con la palabra begin y hago todas las declaraciones concurrentes que sean necesarias. En este caso voy a necesitar dos. La primera va a ser para la primer compuerta, que es la compuerta AND entre A y B, y voy a hacerle la asignación a esta señal. Entonces yo voy a decir, le voy a asignar a M, por medio de este símbolo de aquí, le voy a asignar a M la operación que hay entre las variables A y B. ¿Qué operación? Pues la operación AND. Entonces le estoy asignando a M la operación AND entre A y B. Y termino esta instrucción con punto y coma y me sigo a la siguiente instrucción. ¿Cuál es la siguiente instrucción? Pues la instrucción de salida.
a Y, como tengo aquí en este punto, tengo la compuerta OR y en la compuerta OR va a entrar la señal M y la variable C. Entonces voy a poner a Y, le voy a asignar la operación OR entre la señal M, que esta señal ya va a tener un valor por esta operación de arriba, y la variable de entrada C. Y termino mi instrucción concurrente y termino mi arquitectura. Como ya había mencionado también, estas dos variables, perdón, estas dos instrucciones pueden ir cambiadas. Yo puedo poner primero la instrucción de Y luego la instrucción de M y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque todo este circuito se ejecuta en paralelo. Todas estas entradas van a empezar a tomar valores y este circuito va a ir tomando decisiones en paralelo. Entonces no importa el orden que yo liste estas dos instrucciones de aquí, va a dar el mismo resultado. Aquí lo interesante es que esta instrucción o esta arquitectura se puede hacer de otra manera, se puede hacer de una manera más directa, en la cual pues yo podría poner Y, a la variable Y le voy a asignar la operación y puedo poner entre paréntesis primero, land entre A y B, cierro paréntesis y luego pongo el OR con C. Sería una instrucción un poquito más larga, un poquito más desordenada porque es más confuso estar viendo operaciones que tienen muchos paréntesis, pero el funcionamiento sería exactamente el mismo. Entonces yo podría hacer esta descripción de la arquitectura de dos maneras. Una es haciendo la declaración de las señales intermedias, de los nodos intermedios, y la otra vendría siendo directamente. Entonces vamos a tener en BHDL tres tipos de objetos por defecto. Van a ser constantes, variables y señales. O sea, aquí entre la arquitectura y begin podemos poner tres tipos de cosas. Podemos poner las constantes y pues esta clase va a tener un valor inicial que es asignado de forma previa a la simulación y que no puede ser modificado. Y esto va a llevar esta forma que tenemos aquí. Va a estar descrita por la palabra constant, le vamos a poner un nombre o un identificador, como aquí lo tenemos, que es en realidad cualquier nombre que nosotros le demos a esta constante. Dos puntos, el tipo de dato que va a tener, tal cual como lo hacíamos aquí con la señal. En este caso le estamos dando el tipo bit. Y en constante sí podemos hacer la asignación de un valor, pero esta constante va a tener este valor todo el tiempo. No hacemos el símbolo de asignación como lo estamos haciendo acá, sino que aquí sí le vamos a dar dos puntos igual. Esta constante va a tener este valor todo el tiempo. Las constantes no se pueden modificar, las constantes van a tomar siempre este valor, por eso el símbolo que debe de tener es diferente. Vamos a tener también algunos otros identificadores, que es este de aquí que se llama variable, y pues esta clase esta clase va a tener un único valor que puede ser cambiante durante la simulación con una sentencia de asignación. Entonces va a ser pues la estructura muy similar a la anterior. Tenemos la palabra que va a decir qué identificador tenemos, variable, el nombre del identificador, dos puntos, el tipo de dato que le damos y el valor que le queremos asignar. Como ya sabemos, a una variable podemos no asignarle valor porque pues se le va a estar dando un cambio internamente. Entonces, si nosotros le damos valor, va a ser el valor con el que va a iniciar o con el que va a arrancar esta variable en un inicio. Y pues vamos a tener el identificador signal o señal, que como ya habíamos mencionado, pues las señales van a representar elementos de memoria o conexiones. Esto hay que tenerlo bien claro, también son elementos de memoria. Y pueden ser sintetizados. A cada objeto declarado como signal, pues le corresponde un cable o un elemento de memoria en nuestro circuito. Tiene que ser declarado antes del begin de la arquitectura. Los puertos de una entidad son implícitamente declarados como señales en el momento de la declaración, ya que estos representan conexiones, y pues su declaración es la de este tipo que tenemos aquí. Ya vimos pues entonces el tipo de identificadores, clases y objetos que tenemos, pero también nos falta ver el tipo de dato o los tipos de datos que podemos trabajar. Y van a ser diferentes tipos de datos. Por un lado vamos a tener el tipo de dato bit, que solo puede tomar dos valores, que es 0 y 1.
tal cual como lo hemos visto en lógica hasta ahorita, pues solo podemos tener estos dos valores que son alto, bajo, abierto, cerrado, etcétera, etcétera. Son valores lógicos, no son números como tal. Y pues este tipo de dato solo lo vamos a tener con bits. Podemos también tener un vector de bits, o sea, pues una cadena de unos y ceros larga. Esta cadena pues va a tener un rango que se le va a asignar entre paréntesis y el rango va a estar dado de la siguiente manera, que es n-1, o sea, si nuestro vector es de 8 posiciones, para indicar un vector de 8 posiciones tenemos que poner 7 down to 0, o sea, desde 7 hasta 0 van a ser las 8 posiciones. La posición más significativa va a ser la posición 7 y la menos significativa va a ser la posición 0. También vamos a tener algunos otros tipos de datos, como es Boolean, o en este caso solo vamos a tener valores como verdadero y falso, true and false. Y vamos a tener también carácter, que pues son caracteres, cualquier valor ASCII que ya habíamos visto anteriormente en una tabla. Podemos tener algunas, pues el símil de esta instrucción es string, que va a ser pues una cadena formada por ASCII, o como si viéramos un vector de caracteres ASCII. Para hacer una palabra, por ejemplo, pues utilizaríamos esta instrucción. También tenemos el tipo de objeto entero, y pues va a ser también dentro de un rango. En este rango, pues vamos a poder tener cualquier entero. Por ejemplo, si ponemos el entero de 9 a 5, pues podemos tener cualquier entero desde 9 hasta 5. También podemos tener el tipo de dato natural dentro de un rango que aplica o su función es exactamente igual que el entero, pero pues vamos a tener números naturales. Igual para números positivos, igual para números reales. Los interesantes son estos dos tipos de dato, que es el stdlogic y el stdlogic vector. El stdlogic es un tipo de dato que engloba prácticamente al bit. Podemos tener el 0 y el 1 dentro de stdlogic, pero además tenemos otros 7 valores. 7 valores que pueden tomar nuestras entradas. Como estamos hablando de circuitos electrónicos, hay algunos valores que se pueden presentar, que son valores, por ejemplo, como alta impedancia. Si nuestro circuito está detectando una alta impedancia en la entrada y no está detectando un valor tal cual, pues se le puede poner Z. Si el valor no es conocido, pues se pone el valor X. Si no está inicializado, se le puede tomar el valor U, y así entre otros tantos valores. Entonces, stdlogic puede tomar 9 valores diferentes, pero estos 9 valores pues no son numéricos, ¿no? Son algunos valores de estado. ¿En qué estado se encuentran nuestras entradas? Como ya lo mencioné, puede tomar también el 0 y el 1. Entonces, por eso es muy utilizado. En lugar de trabajar a veces el bit, es muy común que en lugar del bit se trabaje el stdlogic. ¿Por qué? Porque pues puede tomar todos los valores que toma el valor bit más otros tantos. Si nosotros queremos asignar un valor específico al tipo de dato, pues se va a hacer entre comillas. Esto lo vamos a ver ya un poquito más adelante. stdlogic vector, pues no va a ser más que un vector creado por valores que contenga stdlogic. O sea, un vector tal cual como lo habíamos visto acá en bit vector, o sea, con el tipo de dato bit, pero aquí vamos a tener el tipo de dato stdlogic. Esos son los diferentes tipos de datos que nosotros le podemos dar a nuestras entradas, o a nuestros puertos, perdón, a nuestras señales, a nuestros objetos dentro de un programa. O sea, aquí en vez de bit, yo puedo poner cualquiera de los que vimos anteriormente, dependiendo del funcionamiento de mi función. Entonces aquí yo puedo poner el stdlogic, sí, intercambiarlo perfectamente por bit y no habría ningún problema, nuestro circuito seguiría funcionando de la misma manera. Entonces dice que nos regresamos a la parte de las librerías. Para poder utilizar el tipo de dato stdlogic, hay que añadir la librería que lo soporta o que lo contiene, la cual es el use IEEE.std-logic-1164.al.
Para usar algunas funciones aritméticas definidas, como suma, resta, multiplicación, pues tenemos que agregar la que tiene estos elementos, que es la de aritmética, o ARTH. Y si los vectores se presentan o están en representación binaria pura, pues los ponemos con esta librería, que es la unsigned, o la de sin signo. Vamos a volver sí, adelante. ¿A qué se refiere a binaria pura? Solo ceros y uno. O sea, no Ah, tenemos ningún otro valor en las entradas. perfecto. No vamos a contemplar ningún carácter, no vamos a contemplar ningún número positivo, solo vamos a contemplar ceros y unos. Por eso es Ah, el unsigned, o sea, sin signo. va, gracias. ¿Vale? No hay de qué. La estructura básica del archivo fuente, pues va a tener la estructura que ya habíamos visto, que hemos estado describiendo hasta el momento, ¿no? Por un lado, en la primera parte vamos a describir las librerías y luego la entidad y después la arquitectura. Dentro de la arquitectura podemos tener algunos elementos que son process que ahorita vamos a analizar. Nuestra arquitectura puede tomar diferentes tipos de estructura. Dependiendo de las funciones que nosotros vayamos a trabajar, podemos tener, pues como ya lo habíamos dicho, sentencias concurrentes o algunas condicionales o algunas sentencias secuenciales. Para las condicionales vamos a tener algunos elementos que son muy parecidos a los lenguajes de alto nivel. ¿Cuáles son estos lenguajes? Bueno, pues estos elementos, bueno, pues van a ser el when else, también vamos a tener el with select, vamos a tener algunos otros. Cada uno de estos pues lleva su estructura básica, ¿no? ¿Cuál va a ser la estructura básica? Pues por un lado necesitamos la señal que vamos a modificar o a la señal a la cual le vamos a asignar un valor y después todas las condiciones posibles. Es el valor o un valor cuando una condición se presente o otro valor cuando otra condición se presente o así sucesivamente hasta que lleguemos a un valor por defecto. O sea, si ninguna de estas condiciones se presenta, pues le vamos a dar un valor por defecto. Aquí puse un comentario. Entonces vamos a ver un ejemplo rápido de cómo es que lleva esta estructura. A la señal que le vamos a modificar, o la señal que queremos modificar es la señal C o la variable C o la salida C, y le vamos a asignar, por ejemplo, el valor 0, 0. Ya lo habíamos dicho que cuando es un vector debe de ir entre comillas dobles. Si fuera solo un dato, va entre comillas simples, pero en este caso es un vector de dos posiciones, lo ponemos entre comillas dobles. Entonces, a la salida C le vamos a asignar el valor 0, 0 cuando se presente esta condición, que las variables de entrada A y la variable B sean iguales. Si no, pues le asignamos el valor 0, 1 si A es más chico que B, o si no, pues no queda de otra más que asignarle 1, 0 cuando ninguna de estas dos condiciones se presente. ¿Cuál es la condición que no se está presentando? Pues cuando A es mayor que B. Si A es mayor que B, le vamos a asignar este valor a la salida. También podemos hacerlo con variables diferentes, o sea, no tienen que estar todas estas condiciones, no tienen que estar todas relacionadas a la misma variable. Por ejemplo, le podemos asignar a C el valor 0, 0 cuando A sea igual que B. Si no se presenta esta condición, pues podemos evaluar alguna otra señal, por ejemplo, la señal D. Le vamos a asignar el valor 0, 1 cuando D tenga el valor 0, 0. O tenemos otra condición que es la 1, 0 cuando ninguna de estas dos se presente. Si ninguna de estas dos se presenta, pues le vamos a dar el 1, 0. Entonces, esta va a ser la instrucción with select when. Perdón, when else. Vamos a tener la siguiente, que es la with select when, que es pues una estructura de este tipo, que es la palabra with, la señal condicional y un select. La señal condicional va a ser una señal que va a tomar condiciones, ¿no? Esta señal condición, pues va a tomar diferentes valores. Ahorita vamos a ver
en el ejemplo más adelante. Vamos a tener también la señal a modificar y pues la asignación de valores dependiendo de las condiciones que tengamos. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos, dependiendo de la entrada, esta condicional va a estar dependiendo de la entrada. Entonces, con la entrada vamos a seleccionar valores. Le vamos a asignar a la salida 00 cuando la entrada tenga este valor. Si en la entrada tenemos 001, entonces a la salida le asignamos este valor. O si en la entrada estamos teniendo este valor, vamos a asignar este. O si en la entrada estamos teniendo este, vamos a asignar este. Y si no se presenta ninguna de estas condiciones, o se presenta cualquier otra condición, ¿cuántas variables de entrada tenemos? Tenemos 4 datos de entrada. Sabemos que con 4 datos de entrada podemos tener 16 combinaciones y 16 combinaciones posibles. Entonces, cualquiera de las otras 13 combinaciones posibles que se presenten, pues le vamos a dar a la salida 1, 1. Entonces, dice aquí que estas dos sentencias, la que era el when else y el with select, generan como resultado hardware puro. Más adelantito, cuando estemos viendo las funciones de lógica combinacional, vamos a ver a qué es a lo que se refiere esto de aquí. Son circuitos puramente combinacionales, es decir, con puertas lógicas, multiplexores, decodificadores, etcétera, etcétera. Vamos a tener también algunas sentencias condicionales que llevan la forma if then else, que esto de aquí, si ustedes recuerdan en los lenguajes de programación de alto nivel como en C, vamos a tener estructuras muy parecidas. Estas estructuras deben de ir dentro de un proceso, dentro de un proceso. Este proceso, pues lo que va a tener internamente es una lista de sensibilidad, que en esta lista de sensibilidad se tienen que poner todas las variables que queremos contemplar al momento de tener nuestro if. O sea, las variables que cambian. Cuando una variable que esté dentro de esta lista sensibilidad cambia, nuestro proceso va a iniciar. Si tenemos una variable que no nos importa que cambie dentro de este if, pues no la listamos en este proceso. Solo van a ir las variables que nosotros queremos tomar en cuenta para que nuestro proceso inicialice. O sea, las variables de salida o las señales de salida no van listadas dentro de la lista de sensibilidad. ¿Por qué? Porque no nos interesa que entre o que se ejecute un proceso cuando la salida cambie. Nos interesa más bien que se ejecute un proceso cuando alguna señal en específico o alguna variable en específico de entrada se modifique. Cuando esa modificación ocurra, nosotros podemos arrancar el proceso. Entonces, esta sentencia condicional que lleva el nombre if then else, pues va a tener esta estructura. Ya mencioné, va dentro del proceso, va seguida, el proceso siempre va seguido de un begin, al igual que la arquitectura, se debe de inicializar con la palabra begin, y ahora sí tenemos la estructura if then else dentro de este proceso. Lo que vamos a tener, pues va a ser una condición, asignaciones, y si no se presenta esta condición, pues vamos a tener otra condición, asignaciones, y si no se presenta esta condición, pues hasta el final podemos hacer una última asignación con la palabra else. Si tenemos muchas condiciones, pues todas van a ir con else if. O sea, si aquí tuviéramos otra condición, podríamos else if, otra condición, then, asignaciones, y así sucesivamente, muchas hasta terminar todas las condiciones que tengamos en nuestro circuito. Terminamos el if con la palabra end if, y por último terminamos el proceso con la palabra end process. Un ejemplo de este tipo, pues sería proceso. Dentro de nuestro proceso nosotros estamos teniendo las variables, como ya les mencioné, que queremos sondear. Cuando haya un cambio en estas variables, pues se inicialice nuestro proceso. ¿Cuáles son? Pues van a ser las variables de entrada y una señal por aquí que se lleva por nombre control. Entonces iniciamos el proceso con la palabra begin e iniciamos nuestro if en esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Pues voy a tomar en cuenta esta señal control. Si la señal control toma el valor 00, entonces yo voy a hacer una asignación. A resultado le voy a asignar la operación de A más B. Cualquier valor que haya en A y cualquier valor que haya en B se van a sumar y ese valor que me dé lo voy a asignar al resultado. Pero solo con esta condición, cuando control tome 00. Si no se presenta esta condición, si control no ha tomado el valor 00, o en control hay un 1, 1, pues entonces hago esta otra asignación. ¿Qué asignación? Pues al resultado le voy a asignar
el valor de la operación entre A menos B. Cualquier valor que tengan estos dos se van a restar y el dato que resulte se le va a asignar a resultado. Escucho por ahí el micrófono abierto, chicos. Si hay alguna duda, la pueden realizar. Si no se tiene el control, digo, si no se tiene ninguna de estas condiciones, pues entonces al resultado le voy a dar cualquier otra asignación. Le voy a asignar cualquier otra operación. En este caso, como ejemplo, pues está haciendo la asignación del valor A al resultado directamente. Si ya no hay más condiciones, terminamos nuestro end con la palabra endif y terminamos el proceso con la palabra endProcess. Vamos a tener otro tipo muy parecido a este if then else, otra estructura muy parecida a este if then else, que es el case when. Vamos a empezar a ver aquí que hay similitudes entre estructuras. La estructura when else es muy similar a la estructura with select when y se pueden utilizar indiscriminadamente. Yo puedo utilizar o puedo hacer lo mismo que hago con un with select when, lo puedo hacer con un when else, y de la misma manera va a pasar con el caso del if then else y el case when. Se pueden utilizar indistintamente estas dos estructuras siempre que sigamos pues la estructura o la forma básica que tiene esta estructura. ¿Y cuál es el valor, el valor diferencial de cada una? ¿O No solamente tiene, si no tiene un valor diferente, sino simplemente la estructura que lleva es diferente. O sea, en este caso, estamos mencionándolos como si fueran casos en lugar de condiciones. O sea, el caso 1, cuando la señal condición toma tal valor, en este caso lo estamos llamando condiciones, ¿no? En lugar de un caso, pues es una condición. La estructura, pues en este caso, va a llevar alguna línea extra, a diferencia de esto de acá. Entonces, nada más la diferencia está en estructura, no viene siendo, operacionalmente no hay una diferencia muy marcada. Les digo, se pueden utilizar indiscriminadamente el case when o el if then else, dependiendo de pues, la estructura con la que estemos más familiarizados nosotros. Va, gracias. ¿No de qué? Ok, entonces, pues la estructura va a ser también dentro de un process, al igual que el if, y pues va a llevar estos elementos. El caso, cuando la señal condición es, y aquí le empezamos a dar valores. Cuando tenemos una primera condición, vamos a hacer la asignación de tal operación. Y así todas listadas, todos los casos que tengamos, hasta que llegamos al caso when others, que es cuando cualquier otra condición se presenta, que si se fijan aquí, pues vendría siendo esta asignación, vendría siendo la asignación else en el if then else, vendría siendo la asignación else, o cuando cualquier otra cosa se presenta, hacemos una última asignación. Aquí en este caso, en el case, pues ves, cuando cualquier otra asignación se presenta, o when others, vamos a hacer una última asignación. Terminamos el case con la palabra case y terminamos el process con la palabra end process. Un ejemplo de esto de aquí, si se fijan, es esto de aquí es exactamente lo mismo de aquí, pero con una estructura diferente. Vamos a analizarlo. Vamos a tener la misma lista de sensibilidad, las mismas variables, que es control A y B, y vamos a iniciar pues, nuestro proceso. Iniciamos nuestra estructura, que es el case, con la señal de control. Entonces, lo que estamos evaluando es la señal de control. Cuando en control haya un cambio o cuando control tome ciertos valores, nosotros vamos a hacer algunas asignaciones o algunas operaciones. Por ejemplo, cuando control toma el valor 0, 0, voy a hacer la asignación siguiente. A resultado le voy a asignar la operación A más B. Es exactamente lo mismo que estábamos haciendo aquí arriba. Cuando control tomaba 0, 0, yo voy a hacer la asignación a resultado a la operación A más B. Se fijan que funcionalmente es lo mismo, solo lo que está cambiando es la estructura con la que estoy describiendo la misma arquitectura. Por eso yo les comento que se puede utilizar indiscriminadamente el if then else y el case when. Podemos tomar cualquiera de los dos, simplemente pues conociendo la estructura de la instrucción. Vamos a tener otro caso, que es cuando control toma el valor 1, 1. Si control toma el valor 1, 1, entonces voy a asignar la siguiente operación, que es a resultado
le asigno, perdón, al resultado le asigno cualquier dato resultante entre la operación A y B. Y si me voy a la anterior estructura, pues es lo mismo. Cuando control toma 1, 1, entonces al resultado le asigno cualquier resultado entre la operación A menos B. Regresamos al case. Voy a tener un último caso, que es cuando cualquier otra combinación se presenta. Cuando cualquier otra combinación se presenta en control, o sea, el caso entre 1, 0 y 0 y 1, cuando cualquiera de estos dos valores se presenten, al resultado le voy a asignar el valor A. Es exactamente lo mismo que acá. Cuando cualquier otro caso se presenta en control, o sea, cuando control toma el 0, 1 y el 1, 0, al resultado le asigno el valor A. Termino esta estructura con el nombre endCase y termino la estructura del proceso con la palabra endProcess. Entonces, en ambos casos o en ambos ejemplos, con las concurrentes que es when-else, estábamos haciendo una asignación de este tipo y con withSelectWhen hacíamos una asignación muy similar. Lo mismo estamos haciendo con el if then else y con el case, y vamos a tener otras dos formas de este tipo de programación, que son los loops o los bucles. Estos bucles pues van a llevar uno el nombre del for loop y el while loop. Como ya les mencioné, van a ser símiles. Estos dos van a ser dos estructuras que se pueden trabajar de manera muy similar para hacer el mismo funcionamiento. Entonces, voy a tener aquí cuál es la estructura que lleva el for loop. El for loop va a llevar la estructura, también debe de ir dentro de un proceso, acompañado de su lista de sensibilidad. Debe de llevar la palabra begin, y vamos a iniciar con la palabra for, y luego va a llevar un loop o una variable loop, perdón, por supuesto, una variable loop, una variable que va a estar haciendo que regrese mi instrucción hasta que se termine esta variable. Y esta variable, pues va dentro de un rango, y pues tenemos que poner estas palabras que son reservadas. Palabra reservada for, in y loop. Estas deben de ir siempre. Y luego hacemos asignaciones. Entonces lo que vamos a tener es una variable que va a ir cambiando de valor dentro de un rango, y para cada una de estas cambios, pues vamos a hacer una asignación. Terminamos el loop y terminamos el process. Esto es prácticamente lo mismo que se hace en C, el lenguaje de programación C, para la instrucción for. Un ejemplo de esta instrucción, pues va a ser esto de aquí. Tenemos un proceso, en la lista de sensibilidad solo tenemos la variable A. Como ya les había mencionado, en esta lista de sensibilidad se toma en cuenta solo las variables que queremos que ejecuten nuestro proceso. O sea, por ejemplo, si yo aquí no pusiera A, este proceso nunca entra. De hecho, marcaría error. Si yo pongo B, a mí no me interesa estar revisando B. Si B cambia, no me interesa que entre el proceso. A mí lo que me interesa es que cuando A cambie, entre este proceso. Entonces, la estructura para este ejemplo, vamos a tener que para I, o para una variable I, que va a estar dentro del rango de 0 a 7, o sea, esta variable I va a estar tomando cualquier valor dentro de 0 a 7, vamos a hacer un loop, o sea, va a estar asignándose una variable. Aquí la operación que se va a estar haciendo es, esto de aquí tengo que explicarlo un poquito mejor, que es, esta variable B va a estar asignada como un vector. A ver si, es que no quiero dibujar aquí porque se va a estar, sí, va a estar, no voy a poderlo borrar. ¿Qué hago? Déjenme hago una nueva, no, déjenme agrego una nueva diapositiva. Una diapositiva en blanco, ok. Cuando nosotros tenemos, uy, pero va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque Una hoja en Paint, profe. déjenme lo hago en, déjenme lo hago en el blog de notas. Permítanme, dejo de compartir esta pantalla. Blog de notas de clase. Ok, aquí nos vamos a el documento, que este documento debe de ser
Introducción a los sistemas, los lenguajes de programación. Ok. Entonces estamos en la estructura. Estamos aquí en el bucle. Ok, cuando yo tengo un vector, en este caso tengo un vector B, mi vector puede ser de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, si yo declaro un vector de 4 posiciones, ya habíamos dicho que se puede declarar con el tipo de dato bit y un bajo vector y el rango. En este caso dijimos que era n-1, en este caso es 4 menos 1 va a ser 3, y luego la palabra down to hasta 0. Y terminamos. Esta es la descripción de mi vector. Si mi vector fuera déjenme le pongo B, por ejemplo, ¿no? El valor B está declarado de esta manera. Lo que estamos diciendo entonces que es un vector de 4 posiciones. Una posición, otra posición, otra posición y otra posición. Y cada una de estas posiciones debe de tener una asignación. O sea, ¿qué posición es esta? Pues esta de aquí va a ser la posición 0. Esta de aquí, ¿qué posición es? Va a ser la posición 1. Esta de aquí va a ser la posición 2. Y esta de aquí va a ser la posición 3. Entonces, para nosotros poder modificar cada uno de estos valores independientemente, podemos hacerlo mandando llamar precisamente la posición que nosotros queremos trabajar. Si yo le pongo B entre paréntesis 0, estoy diciendo que la posición 0 de mi vector B va a ser modificada. O sea, yo le puedo dar el valor 1, por ejemplo, y lo único que voy a estar modificando es esta posición. Si yo digo, por ejemplo, la posición 2 de mi vector B va a ser modificada a 1, la posición que voy a modificar es esta de aquí. Entonces, cuando se trabaja con vectores, nosotros podemos trabajar cada una de estas posiciones independientemente. Cada uno de estos valores lo podemos modificar independientemente sin tener que hacer, pues, la descripción nuevamente del vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo en esta instrucción de aquí? Déjenme ver si puedo aumentar un poquito el tamaño para que no sea tan pequeño. Bueno, lo que yo estoy haciendo en esta parte de aquí va a ser asignarle un nuevo valor a las posiciones de un vector B. Si se fijan aquí, ¿cómo va a empezar mi variable i? Pues mi variable i va a empezar en el valor mínimo, que es 0. Entonces, a la posición, en este caso va a ser, la primera sentencia es, ¿qué es lo que tengo? Va a ser 0 más 1, a la posición 1 del vector, le voy a asignar la posición 0 del vector tal. Entonces, yo tengo dos vectores, tengo un vector B y tengo un vector A. El vector B pues va a tener diferentes posiciones. De aquí ya lo puedo sacar que va a ser un vector de 8 posiciones porque va a ser desde 0 hasta 7. O de 9 posiciones porque vamos a tener una extra por ese 0. Y el vector A va a tener también diferentes posiciones. Lo que voy a estar haciendo entonces es prácticamente pasar esta posición del vector 0, voy a pasarlo a la posición 1 del vector B. ¿Se fijan aquí? La posición 0 del vector A, cuando i toma el valor 0, voy a pasarla a la posición 1 del vector B. Y terminamos en esta instrucción. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Nos regresamos porque es un loop, o sea, este loop nunca va a terminar hasta que se cumpla este rango de aquí. Entonces, seguimos y todavía está dentro de este rango, seguimos a la siguiente posición, que va a ser B, cuando es 2, vamos a asignarle cualquier valor que haya en el vector 1. Ahora estamos pasando a la siguiente posición. Cualquier valor que haya en esta posición del vector, yo la voy a pasar a esta posición del vector, que es la posición 2 de este vector. Entonces lo único que estoy haciendo pues es prácticamente pasar los datos de un vector al otro vector, pero recorrida una posición. ¿Hasta cuándo va a terminar esto de aquí? Bueno, pues va a seguir una siguiente posición,
cuando i toma el valor de 2 y ahora cuando i toma el valor de 3, hasta que llegamos a i con valor 7. Cuando i toma el valor de 7, pues voy a tener aquí que en b, la posición 8 de b, va a tener ahora el dato que tenga la posición 7 del vector a. Esto de aquí, punto, 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 hasta llegar a la posición 7 de a, vamos a pasarlo, vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo aquí, pero pues punto, 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 hasta la posición 8 de b. ¿Qué es lo que va a pasar cuando i ya llegó al máximo? Cuando i ahora toma el valor de 8. Bueno, pues ya no está dentro de este rango y terminamos el loop. Nos pasamos a la siguiente instrucción, que es end loop. Y ahora sí, terminamos el proceso. Entonces, esto es lo que prácticamente está haciendo este circuito. Está haciendo asignaciones de posiciones de un vector, está cambiándole el dato por cualquier otro dato que tenga otro vector anteriormente. Este mismo proceso que estamos viendo aquí con for se puede hacer con while de una manera un poquito diferente. Lo que tenemos que hacer, pues, es seguir esta estructura que tenemos aquí. Vamos a tener un while, una condición y un bucle. Hacer asignaciones, terminamos el bucle y terminamos el proceso. Entonces, vamos a ver cómo se hace con un while en lugar de con un for. Tenemos que asignar ahora una variable i. Para el for no es necesario asignar esta variable, crear esta variable i. Para el while sí, necesitamos crear esta variable que va a tomar, pues, un valor natural dentro de los números naturales y la inicializamos en 0. Cosa que no hicimos acá en el for. Entonces, aquí sí es necesario hacerlo. Iniciamos nuestro proceso. Iniciamos nuestra estructura while. Aquí sí tenemos que poner, mientras i sea menor que 7, hacemos el loop. A diferencia de el for, que en el for hacíamos pues prácticamente las asignaciones directamente. El valor que tomaba i, veíamos si estaba dentro del rango e iniciábamos el loop. Aquí no, aquí sí decimos i tiene que ser menor que 7 y si i es menor que 7, entonces hacemos el loop. En el primer caso, como ya sabemos, aquí le estamos dando el valor de 0. I está iniciando en 0, entonces i es menor que 7 y hacemos cualquier operación que haya dentro. ¿Qué operación? Bueno, pues a b en la posición i más 1, o sea, la posición 1, a b en la posición 1, que es prácticamente esto de aquí, ¿no? Ahí en la posición 1, perdón, a b en la posición 1 le voy a asignar cualquier valor que esté en a de 0 o a0. Estoy haciendo exactamente lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Solo que aquí es necesario incrementar nuestra variable condición. Aquí lo que yo estoy diciendo es que ahí ahora le estoy dando el valor y fíjense que no lo estoy haciendo con el símbolo de asignación, lo estoy haciendo con el símbolo de asignarle el valor. No estoy asignándole una operación, estoy asignándole un valor. Entonces digo que ahora i toma el valor de i más 1, o sea, cualquier número que haya tenido antes i, ahora le voy a sumar 1. ¿Qué valor tenía antes i? Pues tenía el valor de 0, ahora va a tener el valor de 1. Como ahora vale 1, revisamos si mi bucle todavía se cumple, o si mi bucle todavía se va a seguir ejecutando. Como i ahora vale 1 y sigue estando dentro del rango o sigue siendo menor que 7, pues volvemos a hacer la operación. ¿Qué operación? Pues ahora voy a tener que b va a tomar el valor de 1 más 1. Entonces, esto de aquí pues va a ser 2. Y le voy a asignar cualquier valor que tenga en a de 1. Y sigo haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, estoy haciendo exactamente lo mismo que hacía con el for, pero ahora con un while. Incremento nuevamente el valor de i. Ahora i va a valer 2. Hago la operación, luego checo si sigue estando dentro del rango, está dentro del rango, ahora i vale 3 y así sucesivamente hasta que i vale 7. Cuando i vale 7, pues ya i no es menor que 7, se hace la operación y se sale del bucle y terminamos el proceso. Entonces tenemos dos maneras distintas de hacer prácticamente la misma operación para los tres casos que acabamos de ver, para el caso de las sentencias concurrentes, para el caso de las condicionales y para el caso de los bucles. Entonces, pues tenemos que tener en claro eso, ¿no? Hay diferentes maneras en la que nuestra arquitectura se puede describir. Podemos tener una descripción
un funcionamiento, el mismo funcionamiento para una arquitectura con diferentes descripciones de la misma. Entonces aquí ya nada más falta ver lo que es el process. Pues el process dice que representa o presenta una estructura particular que define los límites de un dominio. O sea, este proceso nos va a definir un dominio que se va a ejecutar solo cuando alguna de la lista de la sensibilidad se modifique. Eso ya lo había mencionado anteriormente. Y pues va a tener algunas propiedades, ¿no? La forma que debe de llevar este proceso es esta que vemos aquí. Proceso, lista de sensibilidad, asignación de variables y begin. Y ya cualquier cosa que vaya dentro del proceso. Y terminamos el proceso con el end process. Va a tener algunas propiedades, como la propiedad de que en una estructura process solo se ejecutan las instrucciones internas en el instante cero de simulación. Y cuando varía alguna de las señales de su lista de sensibilidad. O sea, cuando arrancamos el programa se ejecutan todos los procesos. Si no hay nada que ejecutar, pues no, o sea, si no hay nada que cambie dentro de la lista de sensibilidad, no se ejecuta. Si hay algo que cambia, pues se vuelve a ejecutar el proceso. La asignación de señales que se realizan dentro de un proceso tienen memoria. Como ya lo habíamos visto anteriormente, cualquier señal va a ser considerado un elemento de memoria. Dentro de un proceso, todas las instrucciones se ejecutan en paralelo, igual que ocurre con las instrucciones que se encuentran fuera de los procesos. Sin embargo, si dentro del proceso se asigna un valor a una señal en dos sitios diferentes, el resultado será aquel de la última asignación. O sea, si yo tengo en dos lugares diferentes, pues por ejemplo una asignación a Y le asigno el valor A más B y luego más adelante de este código a Y le asigno el valor de A más B, A menos B, pues va a tomar el último valor, que sería este de aquí. Y por último, la propiedad 4, los procesos se ejecutan en paralelo entre sí. Podemos tener arquitecturas que tengan varios procesos internamente. Entonces, esto es prácticamente pues, lo básico para poder empezar a programar en VHDL. Lo único que queda pues, es ver cuál es el elemento que vamos a estar trabajando, que es el FPGA, que eso lo vamos a ver la próxima clase. Les voy a poner la cámara, les voy a mostrar cómo está el FPGA y cuáles son los diferentes elementos que tiene internamente. Entonces, no sé si haya dudas. Ya de hecho nos estamos pasando un poquito de la hora de clases. Si hay dudas pueden hacerlas en este momento o me las pueden hacer llegar por el chat. A mí me quedó la duda en cuanto a los valores de tipo carácter y string, ¿cómo se hace la asignación? ¿Con comillas simples o con comillas dobles? ¿O Carácter con carácter, cuando es carácter se hace con comillas simples y cuando es string se hace con dobles comillas, porque el string es como si fuera un vector de caracteres. Entonces, siempre que tenemos vectores, siempre que tenemos varios elementos o varias posiciones que se toman dentro de un valor, va con comillas dobles. Y cuando solo tenemos un elemento, es con comillas sencillas. Va, gracias. No hay de qué. Bueno, entonces si no hay más dudas, chicos, voy a detener la grabación en este momento. Voy a descargar